Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, continuando con las historias de Japón, vamos a hablar acerca de la historia de Aoyagi. En la era de Bumei, de 1469 a 1486, había un joven samurái llamado Tomotada, que estaba al servicio de Hatekayama Yoshimune, el señor de Noto. Tomotada era natural de Shisen, pero a una edad temprana había entrado a servir como paje en el palacio del daimyo de Noto y había sido educado bajo la supervisión de aquel príncipe en el manejo de las armas. Conforme se hizo mayor, se distinguió como alumno aplicado y buen soldado y siguió gozando del favor del príncipe. De carácter afable, magnífico trato y buen porte, era admirado y estimado entre sus colegas samuráis. A punto estaba Tomotada de cumplir 20 años, cuando lo enviaron en misión especial ante Hosokawa Masamoto, el gran daimyo de Kyoto, pariente de Hatekayama, cuando se le ordenó emprender viaje pasando por el Shisen. El joven pidió y obtuvo permiso para de camino visitar a su madre viuda. A su partida corrió la estación más fría del año. El campo estaba cubierto por un manto de nieve y aunque montado a lomos de un recio corcel, se sintió impelido a marchar a paso lento. La carretera atravesaba un paraje montañoso en donde los núcleos de población eran escasos y distantes, y en la segunda etapa de su viaje, tras horas de fatigosa marcha, cuál no sería su desespero al percatarse de que no alcanzaría el destino pretendido hasta bien entrada la noche. Tenía motivos para sentirse ansioso. El cielo amenazaba tormenta y el viento era glacial. Además, su cabalgadura daba muestras de encontrarse exhausta. Sin embargo, en tan peliagudo trance, Tomotada avistó inesperadamente el techo de paja de una cabaña en la cima de una colina próxima, en el corazón de un sausal. Expelió como buenamente pudo a su cansado animal hasta la morada y golpeó los cuarterones que habían sido cerrados como protección contra el viento. Una anciana salió a abrir y compasiva exclamó al ver al apuesto forastero: ¡Ah, qué calamidad! Un joven caballero que viaja solo con un tiempo tan adverso. Tenga la amabilidad de entrar, joven señor. Tomotada desmontó y tras guiar a su caballo hasta un establo en la parte trasera, entró en la cabaña, en donde halló a un viejo y a una joven calentándose al amor de la lumbre en que ardían varas de bambú. Con gran respeto lo convidaron a acercarse, y seguidamente los ancianos tuvieron a bien templar un poco de vino de arroz y prepararle algo de comer al viajero, a quien se aventuraron a interrogar acerca de su destino. Entretanto, la joven desapareció tras una mampara. Tomotada se había fijado con asombro en que era realmente bella. Si bien vestía unas ropas andrajosas y sus cabellos largos y sueltos estaban enmarañados, no dejaba de preguntarse cómo una joven tan bella vivía en un lugar tan mísero y desolado. El anciano le dijo: «Honorable señor, la aldea más cercana se encuentra a gran distancia de aquí, y la nieve cae copiosamente. El viento arrecia y la carretera se encuentra en muy mal estado. Por consiguiente, la posibilidad de continuar viaje esta noche entraña un peligro cierto. A pesar de que esta pobre choza no es merecedora de su presencia y a pesar de no poder ofrecerle comodidades, quizás sea más seguro que pase la noche bajo este miserable techo. Su caballo quedaría a buen recaudo». Tomotada aceptó la humilde ofrecimiento, con secreto alborozo por la oportunidad que se le brindaba de admirar durante más tiempo a la joven.
Le sirvieron un vasto pero abundante plato de comida, y la muchacha se asomó por detrás de la mampara para servir el vino. En esa ocasión se presentó ataviada de diferente manera, con un vestido de confección casera, de áspera pero pulcra tela, y para entonces sus largos cabellos sueltos habían sido peinados y atusados con esmero. Al inclinarse la joven para llenar la taza de tomotada, este quedó atónito al percatarse de que era incomparablemente más hermosa que cualquier otra mujer que hubiera visto nunca, y que en cada uno de sus movimientos lucía una gracialidad que le dejaba estupefacto. Pero los ancianos empezaron a disculparse en nombre de la joven. Señor, nuestra hija Aoyagi se ha criado aquí en las montañas, casi en soledad, y nada sabe de modales y cortesía. Le rogamos perdone usted su estupidez e ignorancia. Tomotada replicó que se consideraba afortunado al ser atendido por una doncella tan hermosa. Era incapaz de desviar la mirada de la figura de la muchacha, por más que supiera que al contemplarla con embeleso provocaba que se ruborizase. Y ni siquiera acató el vino y los víveres que le habían puesto delante. La madre dijo: amable señor, esperamos de corazón que pueda usted comer y beber siquiera un poco, ya que el viento glacial debe haberle calado hasta el tuétano. Conviene que se lleve algo a la boca. Por pobre que sea la calidad de nuestra comida, para complacer a la pareja de ancianos, Tomotada comió y bebió cuanto pudo. Y pese a todo, a sus ojos del encanto de la joven de coloradas mejillas no dejó de perfeccionarse. Conservó con ella y comprobó que su manera de hablar era tan dulce como su rostro. Tal vez había sido criada en las montañas, pero en ese caso sus padres, en algún momento de sus vidas, habían debido ser personas de alto rango, pues hablaba y se movía como una damisela de abolengo. En un momento dado, Tomotada le dedicó un poema, que también era una pregunta, inspirado por el deleite de su corazón. Tatsunetsure, Hanakato te koso, Hiwo kurase, Akenu ni otoru, Akane susaran. De camino a hacer una visita me encontré con lo que creí era una flor. Así pues he de pasar el día aquí. ¿Por qué razón en el tiempo que precede al alba se avivan las tintas del alba? Eso es algo que ciertamente ignoro. Sin vacilar ni un instante, ella correspondió con el recitado de estos versos. Isuro hino, konomeku irowo, waga sode ni, tsutsumaba asumo y miya tamaran. Si con esta manga oculto el precioso color lánguido del sol crepuscular, entonces tal vez mi señor siga aquí al llegar la mañana. Comprendió entonces Tomotada que aceptaba su admiración, y no fue menor su sorpresa por el talento con que ella le había trasladado sus sentimientos en verso, que el deleite por la promesa que contenía. Ahora estaba seguro de que en todo el mundo no habría de encontrar, menos aún conquistar, una joven más hermosa y ocurrente que aquella rústica doncella que tenía frente a sí. Y una voz en su corazón parecía exclamar encarecidamente: aprovecha la suerte que los dioses han puesto en tu camino. Dicho con pocas palabras, había quedado hechizado. Hechizado hasta tal punto que sin más preámbulos pidió a los ancianos que le concedieran la mano de su hijo para formalizar su matrimonio. Asimismo, les comunicó su nombre, a qué linaje pertenecía y su rango en la corte del señor de Noto. Ellos le hicieron una reverencia entre exclamaciones de agradecimiento, asombro, pero transcurridos unos instantes de aparente vacilación, el padre respondió:
Honorable señor, es usted un hombre con una elevada posición, y es probable que ésta no vaya sino a más. Demasiado grande es el favor que se digna ofrecernos. De hecho, tanto es así que nuestro agradecimiento no puede ser expresado ni medido. Sin embargo, en la que se refiere a esta joven nuestra, que es una necia campesina de baja cuna, sin formación de ningún tipo, no sería apropiado permitir que se convirtiera en la esposa de un noble samurái. El mero hecho de hablar del tema en sí mismo es un error. Pero ya que la joven le place y ya que está dispuesto a disculpar sus rudos modales y a pasar por alto su falta de refinamiento, se la entregamos gustosos en su condición de humilde sirvienta. Dígnese pues proceder con ella como más convenga a su augusta voluntad. Antes de la llegada del alba, la tormenta había amainado y el día se abría paso por el cielo, despejado del oriente, aunque la manga de Aoyagi ocultaba el arrebol del alba a los ojos de su amante. Este ya no podía demorarse más, pero al tiempo no se resignaba a partir sin la joven. Y no bien quedaron listos todos los preparativos para el viaje, decidió dirigirse a sus padres. Aún a riesgo de parecer ingrato al pedir más de lo que ya se me ha dado, debo rogarles una vez más que me entreguen a su hija en matrimonio. Para mí, ahora sería duro separarme de ella, y dado que se muestra deseosa de acompañarme, con su permiso puedo llevármela conmigo, tal y como está. Si me la entregan, los veneraré por siempre como padre, y mientras tanto tengan la amabilidad de aceptar esta modesta señal en agradecimiento por su gran hospitalidad. Dicho esto, colocó ante su humilde anfitrión una bola de oro, pero el viejo, tras postrarse repetidas veces en forma reverencial, rechazó el agasajo con cortesía y dijo: «Amable señor, nosotros no le sacaríamos ningún partido a este oro, mientras que usted probablemente lo vaya a necesitar en el transcurso de su largo y frío viaje. Aquí no se puede comprar nada, y no podríamos gastar tanto dinero en nosotros mismos ni aunque quisiéramos. En cuanto a la joven, ya se la hemos concedido a modo de regalo, sin ninguna contrapartida. Ahora le pertenece, por lo tanto, no le hace falta nuestro permiso para llevársela. Ella ya nos ha comentado que es su deseo acompañarle y estar a su servicio por todo el tiempo que usted quiera tenerlo. Nos colma de dicha al dignarse a aceptarla, y rezamos para que no se inquiete por nosotros en este lugar. No es posible que le proporcionemos la ropa adecuada, menos aún una dote. Además, en vista de nuestra edad provecta, más pronto que tarde íbamos a tener que separarnos de ella. Así pues, es una suerte que usted quiera llevársela». De nada sirvió que Tomotada tratara de convencer a los ancianos de que aceptasen la señal. Les traía sin cuidado el dinero, pero reparó en que estaban muy ansiosos por confiarle el destino de su hija. Así fue que decidió llevársela. La subió pues a su caballo y se despidió de la anciana pareja hasta otra ocasión con sinceras muestras de gratitud. «Honorable señor», respondió el padre, «somos nosotros y no usted quienes debemos de estarle agradecidos. Tenemos la seguridad de que tratará bien a nuestra pequeña y nada nos hace temer por su futuro». Ahora bien, a un samurái no le estaba permitido casarse sin el consentimiento de su señor, y no entraba en los planes de Tomotada obtenerlo sin antes haber cumplido con su misión. Tenía motivos, dadas las circunstancias, para temer que la belleza de Aoyagi atrajera una peligrosa atención, lo cual podría derivar en que se la arrebatara.
En Kioto, por tanto, trató de mantenerla escondida de los curiosos. Pero llegó un día en que un vasallo del señor Hosokawa vio a Oyagi, descubrió su relación con Tomotada y acudió a comunicárselo al daimyo. A raíz de esto, el daimyo, un joven príncipe, gran amante de las caras bonitas, dio orden de que la joven fuese llevada a palacio, a donde la condujeron sin dilación ni ceremonia. Tomotada se sumió en profundas lamentaciones. Sabía impotente, no era más que un humilde heraldo al servicio de un daimyo de lejanas tierras, y por el momento se encontraba a merced de un daimyo mucho más poderoso cuyos deseos no cabía contradecir. Además, Tomotada era consciente de haber actuado de manera irresponsable, de haberse granjeado a sabiendas su propia desgracia al entablar una relación clandestina contraria al código militar. Ya no albergaba sino una sola esperanza, una esperanza desesperada, que Aoyagi fuera capaz y deseara escapar y emprender una fuga a su lado. Tras muchas cavilaciones, decidió que intentaría hacerle llegar una carta. El mero intento entrañaba peligro. Por supuesto, cualquier escrito que le enviase podía acabar en manos del daimyo, y una misiva de amor a cualquier interna del palacio era considerada una ofensa imperdonable. No obstante, resolvió asumir los riesgos y en forma de poema chino redactó una carta con la intención de hacérsela llegar. El poema estaba escrito únicamente con 28 caracteres, y pese a que solo fuesen 28, logró expresar su profunda pasión y sugerir el dolor por su pérdida. Koshi o songo jingu o Yokushu namida wo tarete rakin wo kitataru komon hitotabi irite fukaki koto umi nogotoshi kore yori shoro kore rojin. De muy cerca, así es como el joven príncipe sigue ahora a la brillante doncella. Las lágrimas de la bella, al caer, mojan su atuendo, pero el augusto señor se ha enamorado de ella, y la hondura de su anhelo es como la hondura del mar. Así es que ahora vengo desolado, errante, en soledad. En la tarde posterior al envío del poema, Tomotada fue convocado a presentarse ante el señor de Hosokawa. El joven sospechó desde el inicio que su confianza podía haber sido objeto de traición, de modo que no esperaba, si en efecto la carta le había sido entregada al daimyo, poder eludir el más severo de los castigos. Llegado a este punto, ordenará que me maten, pensaba Tomotada. Mas, ¿para qué vivir si no es junto a Oyagi? Además, si se confirma la sentencia a muerte, al menos podré intentar acabar con Hosokawa. Envainó su espada y se dirigió aprisa al palacio. Al entrar en el salón de audiencias, vio al señor Hosokawa sentado en el estrado, rodeado por samuráis de alto rango, con sus capuchas y atuendos de ceremonia, todos callados como estatuas, mientras Tomotada avanzaba para rendir pleitesía. El silencio le pareció siniestro y denso, como la calma que precede a la tormenta. Pero Hosokawa descendió de pronto del estrado, tomó al joven del brazo y empezó a repetir las palabras del poema. Koshi o songo shingu o. Y el joven, al levantar la mirada, vio cómo brotaban compasivas lágrimas de los ojos del príncipe. Dijo entonces Hosokawa: puesto que tanto os amáis, arrogándome un derecho que corresponde al señor de Noto, me he tomado la libertad de autorizar vuestro matrimonio. Vuestro casamiento ha de celebrarse ante mí. Ya se ha convocado a los asistentes y los regalos están listos. A una señal del señor, se descorrieron las mamparas
que ocultaban las restantes dependencias de Tomotada. Vio un buen número de dignatarios de la corte reunidos para la ceremonia y a Aoyagi, que aguardaba por él, ataviada con el vestido de novia. Así fue como la joven volvió a él. Y la boda fue alegre y espléndida, y la joven pareja fue agasajada con multitud de obsequios por parte del príncipe, así como por parte de otros miembros de la corte. Tras la boda, Tomotada y Aoyagi vivieron juntos durante 5 dichosos años. Pero una mañana, Aoyagi, mientras conversaba con su marido acerca de algún asunto doméstico, lanzó de buenas a primeras un grito de dolor, y acto seguido palideció, entumecida. Transcurridos unos instantes, alcanzó a decir con un hilo de voz: «Te ruego me perdones por haber gritado con tanta rudeza. Pero es que el dolor ha sido repentino. Querido esposo, nuestra unión debe haber sido propiciada por el karma de algún estado de existencia anterior. Y esta feliz relación, creo yo, nos volverá a reunir en más de una vida, todavía por llegar. Sin embargo, en cuanto a nuestra actual existencia, la relación está acabada. A punto estamos de separarnos. Repite para mí, te suplico, el Nembutsu, pues me estoy muriendo». «Oh, pero qué delirios tan crueles son estos», exclamó el estupefacto marido. «Tan solo te invade un ligero malestar, querida mía. Acuéstate y descansa un poco, que se te pasará». «No, no», respondió ella, «me estoy muriendo. No se trata de ningún delirio, lo sé. Y llegados a este punto sería inútil, querido esposo mío, seguir ocultándote la verdad. No soy un ser humano. Mi alma es el alma de un árbol. Mi corazón es el corazón de un árbol. Mi vida es la savia de un sauce. Y alguien en este momento cruel me está talando para derribarme. Por eso me estoy muriendo. No me quedan fuerzas siquiera para llorar. Rápido, rápido, repite el Nembutsu para mí, rápido». Con un nuevo grito de dolor, ladeó su hermosa cabeza y trató de esconder el rostro bajo la manga. Pero casi al mismo tiempo, su físico pareció declinar de la manera más extraña, pues empezó a hundirse más y más en el interior del suelo. Tomotada corrió a sujetarla, pero fue en vano. Sobre la estera solo quedó la vestimenta de la bella criatura y los adornos que había prendido en su pelo. Su cuerpo había dejado de existir. Tomotada se afeitó la cabeza, tomó los votos budistas y se convirtió en sacerdote errante. Viajó por todas las provincias del imperio y en cada santuario que visitaba ofrecía sus plegarias por el alma de Aoyagi. Al llegar a Eishisen, como parte de su peregrinación, buscó la casa de los padres de su amado. Mas cuando llegó al solitario lugar entre montañas, allí en donde había estado su hogar, se encontró con que la cabaña ya no estaba. No había nada que marcase tan siquiera el sitio en donde un día se había levantado la casa, excepto por los tocones de 3 sauces, 2 viejos y 1 joven, talados mucho antes de su llegada. Junto a los tocones de los 3 sauces erigió un panteón en su memoria, en donde inscribió diversos pasajes de textos sagrados, y allí ofició numerosas ceremonias budistas por las almas de Aoyagi y de sus padres. Bien, ahora vamos con la reflexión de esta historia. Como podemos ver, se evidencia el respeto que tienen los japoneses por la naturaleza, de igual manera por sus seres queridos y por sus antepasados. Pero la historia también nos revela que no importa los obstáculos que se nos pongan en la vida. Si nosotros realizamos todo lo que queremos con pasión, con el corazón, vamos a lograrlo. Si para lograrlo y para disfrutar de estos momentos felices no pasa más allá de un tiempo relativamente corto, puede ser largo, vale completamente la pena el realizar estas acciones con nuestro corazón y con toda pasión.
Es por eso que todos debemos realizar lo que nos gusta hacer. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gustan las historias, la cultura japonesa o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.